Muy buenas, muy buenas noches, estimados amigos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a un nuevo episodio de Nada Personal. Hoy estaremos hablando con un invitado de lujo. Estaremos hablando con el doctor Rafael Córdoba Espinosa, con quien tendremos un diálogo nada personal, una digna y respetable persona de la sociedad del Cantón Cañar, con quien estaremos conversando. Antes, déjenme saludar a los auspiciantes que de alguna forma hacen que Nada Personal esté todos los miércoles con ustedes. Agradecemos al consultorio jurídico de quien les habla, el abogado Nilo Sigüenza Narváez. Estoy ubicado en la calle 3 de Noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar. No dudes en ubicarme. Estoy dispuesto a conocer tus problemas en el ámbito jurídico, en el ámbito civil, penal, laboral, inquilinato y todo lo relacionado al mundo legal. No dudes en ubicarme. Somos un equipo comprometido para solucionar tus problemas jurídicos. Asimismo, muchísimas gracias por estar viendo la página, Nada Personal en sí mismo. Y gracias por compartirla, gracias por darles un like y un sinnúmero de, de actos que han venido realizando dentro de nuestra página, es decir, compartirla, comentarla y todas esas situaciones. Muchísimas gracias, estimados amigos. Espero que lo sigan viendo, sigan disfrutando de cada uno de los episodios que tenemos, de las conversaciones nada personal que tenemos con diferentes amigos, con diferentes ciudadanos, tanto del cantón, de la provincia y a nivel nacional, como lo hemos venido haciendo. Muchísimas gracias. Tenemos muchas más sorpresas para ustedes, amigos. Bueno, es hora de presentarles a mi invitado el día de hoy, el doctor Rafael, el doctor Rafael Córdoba Espinosa, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. ¿Cómo ha pasado usted? Un gusto saludarle y le dejo con sus primeras palabras. ¿Cómo está, doctor? Sí, en primer lugar quiero presentar mi agradecimiento por esta cordial invitación a usted, doctor Nilo, y le felicito por el hecho de tener una función tan importante como es la comunicación. Nosotros sabemos que las personas se identifican justamente cuando comunican lo que hacen, cuando comunican lo que viven, cuando comunican lo que se necesita. Y pienso que estos medios son los necesarios para dar cumplimiento a toda una meta que se traza, no solamente para un día, para un mes, sino para toda la vida. Pienso que el hecho de ser un comunicador contrae muchas obligaciones. No es únicamente el hecho de escoger a un personaje y decir, bueno, esta persona hace esto o esto otro. Lo fundamental es seguir con el pensamiento, seguir con la obligación y sobre todo seguir con el mensaje, que es lo fundamental, doctor Nilo. Yo le felicito por este hecho y que siga adelante. No, muchísimas gracias y de venir de usted, estimado doctor, me llena mucho de satisfacción. Muchas gracias por valorar. De alguna forma se hace el tema de conversar con las personas, los conocen como podcast, estimado doctor, donde que de manera informal conocemos al personaje y conversamos y compartimos con él, nos cuentan sus anécdotas, sus historias. Y muchas gracias por esa felicitación que viene de usted, doctor. Yo sé que usted es entre los pioneros en la comunicación acá en el cantón y cuénteme, ¿a usted le gusta la comunicación, doctor? ¿Desde cuándo le gusta la comunicación? Verá, esta es una historia bastante grande, que contrae no solo a mi persona, sino a mi familia. Fundamentalmente a mi hermano, el mayor, Manuel Córdoba Espinosa, que lamentablemente falleció, pero él era prácticamente el pionero de la radiodifusión aquí en Cañar. Su hermano Manuel. Él puso la primera radio aquí que se llamaba Radio 24 de Junio. Yo todavía niño, o sea, eso fue hace muchos años atrás. Y 24 de junio, ¿sí? Sí, este medio de comunicación prácticamente tuvo como una novedad de que la gente no conocía lo que es una radio, no conocía lo que es un medio de comunicación, pero gracias
a la eficacia que logró en este caso mi hermano. Y luego todos nosotros, mi hermano Miguel, Luis, yo, hasta mis hijos que han llegado a la radiodifusión, y eso es muy fundamental, muy importante. Y pienso que el hecho de haber estado desde niño apegado a un medio de comunicación ha hecho de que yo también me incline por esa actividad que es el periodismo. Gracias a Dios, Claro. me ha ido muy bien. Yo he llegado a conducir programas deportivos, programas culturales y sobre todo programas de periodismo. Y esa es la experiencia más grande que tengo. Y como le conversaba, ojalá algún rato tenga un medio de comunicación con el objeto de dar impulso justamente a eso que no se ha terminado en mí, porque vamos a seguir hacia adelante. Oiga, cuénteme, doctor, ¿cómo es que se le ocurre a don Manuel Córdoba ponerse una radio, los equipos y todos esos temas? ¿Cómo fue ese tema, doctor Rafik? Mi hermano prácticamente hizo su vida en el Pasaje, en la provincia del Oro, en el cantón Pasaje, provincia del Oro. Y ahí existía un medio de comunicación en los cuales antes, en ese tiempo, hace muchos años atrás, era fácil realizar una venta, una compra de los equipos, y al comprar los equipos prácticamente ya tenía la radio. Entonces, él se llevaba con un señor, parece que era, bueno, no me acuerdo, pero hace muchos años, y negoció este medio de comunicación. Y dice, voy a traer sus equipos a Cañar. Y él, como tenía mucho cariño a Cañar, porque él siempre ha trabajado por Cañar, entonces lo que hizo más bien fue, si bien funcionó allá un tiempo, pero inmediatamente lo trajo acá a Cañar, y de ahí que nace justamente la primera radio en Cañar. Y era en amplitud modulada, o sea, lo que antes se llamaba la segunda banda. AM. Sí, en AM. En AM. Entonces tenía un transmisor muy pequeñito, oiga, pero no sé qué es lo que antes esos aparatos eran fabricados correctamente, y de ahí entonces que la señal llegaba a muchos lugares. Incluso alguna vez tuvimos alguna comunicación de Cuba. ¿Ve usted? Decir, llegó a Cuba en un transmisor pequeño, pero nosotros nos admiramos justamente. Entonces era la primera radio, el primer transmisor fue muy pequeño, y ese transmisor, ya le digo, tenía un alcance bastante grande. Entonces fue la primera actividad, y de ahí nosotros... Y la novedad en ese tiempo también, sí, ¿qué dice usted, doctor? Sí, de ahí comenzamos pues con la facilidad para dar a las personas para que canten. Yo recuerdo los festivales de la canción. Un festival de la canción fue incluso... Hasta tenían una tarima, creo, ¿no? Sí. Y fue animado por el que fue alcalde de Azogues, el doctor Segundo Serrano, hace muchos años, creo que él ni se ha de acordar. ¿Ya? Entonces, de ahí que nosotros también, el hecho ya desde niños comenzamos, como antes eran ¿Y usted qué es lo que recuerda hacer en la radio? Como o sea, yo comencé, la primera ocasión comencé poniendo música. Porque era niño todavía, la voz en controles que llaman, no me daba, claro, no me daba la voz para ser locutor. ¿Cuántos años tenía en ese momento, doctor? Yo creo que tenía unos 8 o 10 años. Y ya ponía música en la radio. Ponía música en la radio, o sea, ayudaba ahí, ¿no? Claro. Y los controles, los micrófonos y todo eso. Pero luego de eso, yo también aprendí a locutar, y ya me hice un gran locutor. Había ciertos problemas de que la radio tuvo que regresar al Pasaje, y ya no como 24 de junio, sino como La Voz de la Juventud. La Voz de la Juventud. Regresó al Pasaje. Yo en ese tiempo estudiaba en el Instituto Tecnológico Rogelio González en Azogues. Todas las vacaciones yo iba a trabajar ahí en el Pasaje como locutor. Y ahí en la costa sí es un poco difícil la locución, porque usted sabe acomodarse al dialecto que tiene la gente de la costa y todo eso. Pero sin embargo... ¿Imitaba ese dialecto usted, doctor? Claro. Yo aprendí a perfeccionar mi estado de locución.
Pero ¿cómo lo hice? Antes había unas radios de Guayaquil, Tropicana, por ejemplo, era una radio. Se ha escuchado Tropicana. Entonces, yo para aprender lo que hacía es simplemente le sintonizaba la radio, le copiaba lo que decía el locutor y luego después de unos 3, 4 días ya le repetía lo que decía el locutor. Así fui aprendiendo. Y llegué a ser, en el pasaje tuve mucha experiencia y sobre todo era muy popular mi voz allá, escuchar allá en el pasaje. Pero ¿tenía algún programa eso, doctor? Sí, yo siempre he tenido el programa de noticias, siempre. Pero también entré al programa deportivo. Llegué inclusive a ser narrador deportivo. Entonces, o sea, la vida y las circunstancias me ha dado la posibilidad de aprender mucho y sobre todo amar lo que es la radiodifusión. Qué bien. ¿Daba noticias entonces, doctor, usted? Sí, siempre. Muy bien, daba noticias. Siempre. Y cuéntenos, ¿estaba informado usted de todos los días? Todos los días. Claro, ¿Cómo es el tema de dar noticias, más o menos? Antes era más difícil hacer periodismo, porque usted para tener una información, tener noticias, tenía que salir a la calle y buscar a la gente, hacerle las entrevistas y tener material para el noticiero. Claro. Ahora, en cambio, veo que es más fácil. Usted entra al internet y entra a las plataformas donde dan noticias. Usted simplemente se llena de esa información y pasa por medio de comunicación. Y a veces pero no antes era muy difícil. Claro. Antes sí. O sea, el trabajo del periodismo era muy sacrificado. O sea, muy sacrificado, no solamente hacer la entrevista, sino luego de hacer la entrevista, tener las entrevistas en la grabadora, antes era una grabadora, y luego editar esas noticias para pasar al público. Entonces, claro, yo creo que aquí se ha de acordar mucho cuando algún rato nuevamente salga con el noticiero. Claro. Porque eso esa es mi visión. Pero ¿cómo empezaba? ¿Nos puede hacer un poco de acuerdo de su noticiero? ¿Cómo daba la bienvenida el doctor Rafiko Córdoba? Disculpe que le diga Rafiko, yo le conozco como doctor Rafiko Córdoba. Ya le diré por qué, pero ya va a ver. Había la introducción, o sea, siempre en una radio existe la introducción, o sea, la presentación del personaje que va, en este caso, a dar las noticias. Hagamos como si estuviera hoy día. Entonces uno entra ahí y ya con la voz, o sea, no es una voz cualquiera, es una voz de locutor mismo, ¿no? Entonces yo decía, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias. A través de este medio de comunicación vamos a informar noticias nacionales, noticias locales, noticias internacionales y lo que es más importante, las noticias deportivas para todo el público que nos sintoniza. Bienvenidos. Era la introducción del programa. Recuerdo, le debí haber escuchado por algunas ocasiones, doctor Rafiko. Qué bien. Vea, ese ámbito muy importante en el ámbito del periodismo. Y le gustaba el fútbol, supongo que se daba noticias de fútbol. Sí, o el deporte. No hace mucho tiempo. Nosotros tenemos incluso en el estadio aquí una caseta que decía Radio La Voz de la Juventud. ¿Ya? Y prácticamente los que hacíamos la cabina deportiva, en este caso era mi hermano Luis y yo. Él hacía los comerciales y yo narraba los partidos del Deportivo Municipal. O sea, muy interesante. Eso es lo que me gustaba también. Qué bien. Entonces, naturalmente que todo esto contrae una situación de carácter económico. Claro. Y bueno, en AM, que transmitía la Voz de la Juventud, no tenía los ingresos necesarios y suficientes. A veces nosotros teníamos que erogar dinero de nuestro bolsillo con el objeto de... Solo por el amor mismo. Ya, claro, con el objeto de llegar con la información al público. Y el hecho es de que acompañábamos al municipal. Recuerdo, una vez llegamos hasta Ambato. Ya. A realizar una transmisión ahí en el estadio, Azogues, o sea, en Cuenca hemos estado. O sea, siempre nosotros hemos estado justamente tratando de mantener al pueblo con las noticias, con la información deportiva para conocimiento de ellos. Claro, qué bien. No, sí, y el radio fomentaba bastante el mundo artístico también, porque
si recordará o me sabrá corregir si estoy mal, hacían festivales o no sé cómo lo llamaban, pero Sí, invitaban a artistas para que se den a conocer y salgan en sí. radio. En nuestra radio había personas encargadas de cada uno de los planos, digamos. En este caso, del aspecto de noticias y periodismo deportivo, lo hacía Doctor yo, Rafael, acompañado también de Luis. de su hermano Pero Luis. ya la cuestión de los artistas, de organizar los artistas, los festivales de la canción y de todo eso, era mi hermano Miguel, Miguel Córdoba, el encargado de eso. Le gustaba mucho, a él buscaba a los artistas, les traía, les daba la facilidad para que intervengan y mucha gente de aquí se hicieron profesionales porque tenían la habilidad de cantar y eso era muy bien visto por la ciudadanía de aquí de Cañar. Y le daban vida a ese espacito de la avenida San Antonio, ¿no? Sí, recordará antes nuestra casa tenía una terraza bastante grande Efectivamente, esa terraza de la avenida San y Antonio. hay una similar al frente ahora, todavía no desaparece. ¿Ya? Y era en idéntica forma esa casa. Entonces, ahí en la terraza nosotros hacíamos el Efectivamente. festival y la gente en la avenida San Antonio. O sea, prácticamente todo era en función justamente de incentivar a la gente para que se dedique a cantar, se dedique a tocar la guitarra. Es decir, era un programa que gracias a Dios también tenía mucho apoyo y sobre todo el económico, porque mucha gente nos buscaba, decía, ponga nuestra cuña aquí, le vamos a pagar de pasando. O sea, Claro, era innovador en ese tiempo, pero ojalá, vuelvo a repetir, doctor, las circunstancias se dé y vamos a volver qué bien. al medio de La comunicación. aspiración es nuevamente tener la radio Sí, para claro, esa es una ilusión que, personal mía, y pero que creo esté en también de camino ese mis sueño, hermanos. doctor Rafico. Sí, Entonces, está en camino. qué bien, qué bien. Vea, yo le digo doctor Rafico porque era muy niño, yo, oiga, doctor Rafael. Me gustaba ir a jugar fútbol. Bueno, es más, soy amigo de su hijo, Rafael mismo. Pero bueno, ahí yo pasé mi niñez en la avenida de San Antonio. Entre una vez con mis primos y todo ese tema. eh, Escuché primera vez el nombre de Rafael Córdoba cuando como niños nos apasionamos escuchando la radio en el momento de la política, pero Ujú. porque me acuerdo el nombre Rafael Córdoba como vecino Rafico, que todos en esa casa le estaban apoyando porque estábamos contando los votos que usted estaba de candidato. No sé si bien era para concejal, recuerdo que era para concejal. Y usted ganó, pero Sí, ganó esa vez sí. porque recuerdo que estábamos contando voto a voto y daban en la radio, Rafael Córdoba 30 votos y tal persona 40 votos. Efectivamente era así. Y estábamos así y ganó. Y ahí escuché por primera vez su nombre. Cuénteme en ese ámbito, supongo que estaba usted, era concejal, doctor. Sí, bueno, ya en el medio de comunicación, por eso es importante y yo le pediría que usted siga adelante. Es importante porque de esa manera la persona que está atrás de un medio de comunicación se hace conocer. Eh, la política es muy importante y muchos me decían, parece que usted lleva la política en la sangre. Bueno, efectivamente, pero visto a la política como un medio para servir, como un medio para ayudar, no como un medio para hacer tantas cosas que generalmente van en contra de las personas. Entonces, la gente a lo mejor me vivió en mi persona de que yo puedo ser un candidato y me buscaron. Me buscaron y yo acepté y bueno, nos enfrentamos en la política. Yo también comencé a salir a los diferentes pueblos que nunca había conocido, o sea, llegando a las parroquias, a los anejos, a los lugares lejanos, ¿no? Y a veces caminando, a veces en otros medios, como por ejemplo un caballo, o sea, Llegó de diferentes formas, pero ya, doctor. pero de todas maneras el objetivo era llegar con el mensaje. Y bueno, ventajosamente cuando se dieron las elecciones, el público prefirió darme su voto y con eso yo pude llegar al municipio.
una experiencia muy grande por el hecho de llegar al municipio y poder servir a la gente. Yo tengo una anécdota muy importante cuando yo estaba en el municipio. Cuéntenos, doctor, ¿qué pasó? Me decían, yo siempre pasaba ahí en el municipio y llegaba la gentecita, pues, gente del pueblo, gente del sector rural, y me decía, doctor, en ese tiempo todavía no era doctor, me decía, señor Córdoba, por fin tenemos a una persona con quien siquiera conversar. O sea, tanto sería antes de que les negaban la entrada en el municipio o les veían mal cuando entraban y todo eso. Pero yo, desde el momento que llegué al municipio, yo traté de servirles. Y lo hice de tal forma de que la gente me apreció mucho, me apreció mucho. Claro. Y eso sirvió como un impulso para mi carrera política. Llegaba la gentecita, vea, queremos un carrito de arena, queremos unos quintalitos de cemento, y usted sabe, el concejal no es un ejecutor, el concejal simplemente es un legislador en el municipio. Pero sin embargo, cuando existe el afán de servicio, yo tenía que llegar donde el bodeguero, en ese tiempo trabajaba el bodeguero, llegaba donde el bodeguero y decía, regáleme unas 10 funditas de cemento, regáleme. Y esa funda, gestionaba usted, doctor. Y a esas fundas de cemento yo les mandaba dando a la gente. Regale un carrito de arena, y yo le pedía de favor al señor chofer, ayúdeme, regálele un carrito de arena, ayúdele, y se daba a la gente. A veces pedían la maquinaria, la pala, esas cuestiones, y yo intercedía para que se les dé, y se les da, justamente. O sea, y bueno, ahí vino el celo político. Claro, ya nos gusta eso. Entonces ya vieron de que yo estaba impulsándome en cuestión política y comenzaron a cortarme. En el sector sur se realizó unas calles nuevas. Claro. Y había una incompatibilidad entre el alcalde, o antes era presidente del municipio. ¿Quién era ese tiempo, doctor? El abogado Eduardo Pacheco. Eduardo Pacheco. Ya. Y no tenía buenas relaciones con el prefecto en ese tiempo. No me acuerdo cuál era el prefecto, pero no, el municipio no tenía la posibilidad de esas calles nuevas para poder lastrar, y la gente me daba pena porque los jóvenes, los niños llegaban al colegio cuando llovía con los zapatos con lodo y todo eso. Entonces yo me propuse hacer esa obra. Y en una sesión del consejo yo solicité al municipio que me autoricen para ver si yo hago las gestiones para que el consejo provincial realice el lastrado de esas calles. Bueno, el presidente se rió y dijo, como quien dice, ¿usted qué va a conseguir?, ¿no? Entonces me dio la autorización el municipio. Entonces con eso me fui, yo hablé con el prefecto, bueno, conversamos mucho y conseguí que me dieran el lastrado. Pero verá, yo era uno, él tenía la mayoría en el municipio. Pero esa situación que yo conseguí para... Estaba en minoría usted ahí. Claro, en minoría. Entonces conseguí para que se realice el lastrado, pero llegaron las volquetas, llegó la maquinaria del Consejo Provincial para lastrar y todo eso, y el señor presidente cogió y utilizó esas volquetas y mandó a lastrar donde seguramente tenía algún compromiso político. Y dejó acá. Chuta. Pero yo tenía un medio de comunicación. Por eso que el poder es el medio de comunicación. Yo tenía un medio de comunicación, y en el medio de comunicación todos los días era: señor presidente, las volquetas del Consejo Provincial fueron conseguidas para esto, para esto. Y empezó... las personas, los habitantes están esperando esta obra. Y se terminó el convenio y no hizo. Pero con la presión que ejercí yo a través de los medios de comunicación, tuvo que contratar otras volquetas y todo y realizar el lastrado acá, el mismo municipio. Y él utilizó ese convenio que se hizo para otra parte. Entonces, vea, o sea, cuando una persona puede ser uno, y esto puedo llevar como mensaje a todos los concejales de ahora,
No importa la mayoría, no importa la mayoría, pero hay medios de comunicación. Hay formas de hacer el beneficio para la gente. Hay muchas personas que se conforman simplemente con llegar al municipio y estar sentados ahí, que se les nombre como concejales y ahí queda todo. Pero eso no es. Cobrar el sueldo. El objetivo es servir, el objetivo es llegar a la gente. Efectivamente. Yo no me quedé quieto en esa situación. Yo dije, si él tiene la mayoría, yo también puedo conseguir la mayoría. ¿Ya? En ese tiempo era Antonio Serrano, Miceno Álvarez, el ingeniero Correa y yo. Nos reunimos en mi casa. ¿Ya? Nos reunimos en mi casa para hacer la mayoría. Son concejales mismos. Claro, concejales. Ya. Fueron concejales. Y el objetivo, yo dije, bueno, no vamos a firmar nada, más es el empeño de nuestra palabra, ¿no Claro. es cierto? Y según la nueva mayoría, nosotros ya distribuimos. Pero ¿qué hicimos para para que se mantenga la unión? Lo que hicimos es de que las maquinarias, el tractor, todo eso vayan a trabajar en Ingapirca, porque habían 2 concejales de allá. Allá. Y luego ya distribuíamos como la mayoría, y usted sabe, el alcalde lo que tiene que hacer es lo que dice la mayoría. Entonces, pero lamentablemente un concejal parece que se dejó convencer y falló esa mayoría. Pero No eso, se logró la mayoría. ya, pero eso no sirvió para que exista más respeto y que se trabaje más en función del pueblo. O sea, nosotros exigíamos que trabaje especialmente con el ingeniero Correa, pedíamos que se haga esto, que se haga esto otro, o sea, y se hizo, o sea, se trabajó. Eso me sirvió para que, asimismo, las entidades políticas, los partidos políticos, me buscaron para las próximas elecciones para alcalde. ¿Ya? Entonces, acepté Aceptó. para terciar las elecciones. En ese tiempo... ¿Contra quiénes competían en ese tiempo, En ese doctor? tiempo estaba el señor Galo Ordóñez, estaba... parece que había también unos 4 candidatos o 5 candidatos. Ya, No- pero no me acuerdo bien. el más Pero fuerte el era más fuerte era... Galo Ordóñez, el Ya. señor Galo Ordóñez, sí. Pero, oiga, yo no sé si usted estaría ahí, pero en la No. avenida, cuando ya se daban las elecciones, los votos venían en cantidad a mi lista. Y la gente, ¿dónde sacarían un DJ y todo? Comenzaron a bailar ahí en la avenida y todo, Ya. festejando y todo. Y solo faltaba la votación de Guayeturo. ¿Y cómo estaban esas votaciones, doctor, ahí? O sea, yo le llevaba más o menos una ventaja de unos 100 votos, más o menos. Ya le estaba ganando al Claro. señor Galo Ordóñez. Pero finalmente se dieron las votaciones de Guayeturo y yo no tenía los recursos necesarios y suficientes para enviar a personas de allá para que realicen el control. Así es que... Dejaron a ver qué pasó. Vino una votación bastante fuerte y finalmente perdí las elecciones. Se Y, libró o sea, Guayeturo. no sufría yo por mi persona, sino sufría por esa pobre gentecita que me acompañó, que estaba atrás de mí y que querían que yo llegue para ayudar a la gente. Pero lastimosamente no se dio. No se dieron las Pero cosas. sin embargo, bueno, la situación se dio de esa manera, pero siempre mi afán ha sido servir a la gente y lo he hecho desde diferentes formas, desde diferentes instancias. Y lo más importante, institución a donde yo llego, siempre quiero que quede algo de recuerdo. Claro. Yo fui presidente de la Unión Nacional de Periodistas de la provincia del Cañar. Como periodista Sí, como periodista. Y tiene un local acá en la Javiera Nieto. Era de un solo piso. ¿Ya? Yo llegué a gestionar y finalmente se hizo el segundo piso y en el segundo piso es un local para reuniones y todo eso. O sea, se hizo algo en Y hizo gestión la Unión cuando estaba Nacional de como- Periodistas como presidente como de la presidente. provincia.
Ahora, aquí es muy importante establecer de que Aníbal Nieto, el señor Aníbal Nieto, él trabajaba en la Voz de la Juventud, también pasando noticias. Ya. Y él había tenido conversaciones con el objeto de fundar la Unión Nacional de Periodistas. Y como estaba en la radio, decía apóyennos, ayúdenos. Y bueno, nosotros también metimos la mano para que o sea, se realice la Unión Nacional de Periodistas. Pero usted sabe que todas las instituciones prácticamente están en la capital de la provincia. Pero nosotros conversamos con Aníbal y de, bueno, hay que meter la mano y hacer esto para que en este caso la Unión Nacional de Periodistas tenga su sede aquí en Cañar. Y desde ahí usted notará de que la Unión Nacional de Periodistas de la provincia del Cañar está con su sede aquí en Cañar. Es por lucha de ustedes, Sí, doctor sí, o Rafael. sea, como fundadores prácticamente, porque nosotros le ayudamos mucho a Aníbal y le ayudamos para que, y él muy entusiasta, él es el fundador de la Unión Nacional de Periodistas aquí en Cañar, Qué bien, qué bien. Qué bien, doctor Rafael. conjuntamente con la ayuda nuestra y con nosotros, digamos. Vea, ha recorrido mucho y tiene de largo por Oiga, recorrer en el mundo del periodismo, doctor Rafael. sí, yo he estado en todos los ámbitos, hasta Sí. en educación. Cuénteme de la educación, porque usted era profesor del colegio Sí. técnicos, ¿no? Sí, yo trabajé ¿Cuántos años estaba en el colegio 30, técnico? 37 años en el Andrés F. Córdoba. Pero antes de irse al colegio Andrés F. Córdoba, ¿en dónde era Ya, usted profesor, doctor? yo inicié mis actividades como docente en el Cantón Pasaje, en la provincia del Oro. En Pasajes. En Pasaje. ¿Ve usted, En el doctor? colegio José Corsino Cárdenas, ahí inicié. Ya. Y era un colegio que se estaba creando, o sea, una creación nueva, en la que todos los profesores que estuvimos en esa planta de docentes no cobrábamos y trabajábamos porque los nombramientos se estaban gestionando y nos iba a llegar los nombramientos para nosotros. Esa era la primera actividad docente que yo tuve. Ya. Luego, Oiga, doctor, pero usted se desarrolla en Pasaje. ¿Usted es oriundo de allá de Pasaje o tiene familia allá en Pasaje? ¿Cómo? no, yo soy oriundo de aquí, yo soy cañero. No, pero sí, pero tiene familia en Pasajes, porque su ñaño me manifiesta que también Sí. tuvo la radio en Pasaje. Sí, o sea, mi hermano vivía en el Pasaje. O sea, usted por su hermano se fue a Pasaje, Es claro, tiene hijos, tenía hijos en el Pasaje, estaba la radio en el Pasaje y todo eso. pero su niñez Entonces lo pasó por allá, doctor. yo me fui allá graduado de bachiller, Allá. graduándome en el Rogelio González. De ahí me fui allá al Pasaje y luego ahí ingresé yo en la Universidad Técnica de Machala. Estaba estudiando el primer año en la Universidad Técnica de Machala. Estudió en Machala usted. Sí, estuve en el primer año. Y de aquí me comunicaron de que en el Andrés F. Córdoba hay un concurso para profesor. Y yo presenté mis papeles y vine al concurso, me presenté y todo eso Ya. y quedé en primer lugar como profesor. Como profesor. Pero lamentablemente usted sabe que antes el rector, las autoridades comprometían el puesto ¿Cómo era eso, doctor? No. y o sea, había un señor que ha estado como profesor, pero no con nombramiento, sino simplemente contratado. Y este señor seguramente, no sé qué hizo, pero ya el rector en ese tiempo ya estaba seguro que él entraba, a pesar de que yo gané el concurso y ya dijo, no, que él es el profesor. Pero ventajosamente mi papá era una persona que se llevaba con mucha gente aquí. Y yo tuve que llegar a Quito para que respeten el concurso, Para hacer respetar lo que para usted hacer ganó. respetar el concurso. Y en ese tiempo estaba creo que era ministro o subsecretario, algo así. Un amigo de mi papá que era oriundo de aquí, no recuerdo bien quién era, pero
pido audiencia. Me dan la audiencia y yo llego a la oficina del doctor y me dice, ¿y quién eres vos? Dice. Digo, soy Rafael Córdoba, dice. ¿Qué eres vos de Manuelito Córdoba? Dice, de Manuel Antonio, era mi papá. Digo, soy hijo. Ucha, dice, yo le recuerdo mucho, era mi gran amigo, dice. Y pucha, con él hemos tenido muchas peripecias, decía tantas cosas. Y, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Digo, lamentablemente falleció porque ya falleció, pues. Ya. Entonces, pucha, lo siento bastante y todo. Dice, ¿y qué te trae por acá? Digo, doctor, esto pasa. Gano el concurso para entrar de profesor en el Andrés de Córdoba, pero lamentablemente ahí la situación se da de esta manera y me hicieron caducar, porque me mandaron el nombramiento de Quito, me hicieron caducar el nombramiento y ya no me quieren dar. O sea, no me permitieron posicionarme. Claro. Porque estaba ocupado con el profesor, estaba ocupado la partida. Entonces dice, ya, le llamó a unos empleados y todo, le mandó, antes funcionaba, antes no había lo que es ahorita el director de distrito, antes era el director de educación en Azogues, inmediatamente le comunicó de que explique cuál es la situación, por qué no se le ha posicionado al señor Córdoba. ¿Ya? Y le da 24 horas para que explique. Entonces inmediatamente usted sabe cómo es la Claro, ya ahí situación. sí, ¿no? Entonces yo seguía viviendo en el Pasaje y seguía trabajando en ese colegio. Claro. Cuando antes me llega un telegrama, antes eran los telegramas, Ya. no había En aquellos ya. tiempos. Me llega un telegrama, dice, por favor, acérquese a esta dirección para que se posesione. De Ya. ahí vine, me posesioné aquí en Azogues. Después aquí llegué al Andrés de Córdoba. El rector era más bravo que nada. Bravo, y que esto, que el otro, que no sé qué, bueno, tantas cosas. Y entré así al Andrés de Córdoba. Pero de ahí, o sea, yo era un joven que entré a trabajar ahí, pero que nunca me quedé atrás. O sea, desde ahí yo siempre mi iniciativa y mi proyección era seguir adelante. Cuando yo estaba en el Andrés de Córdoba tuve que... ¿Usted fue rector del Andrés de Córdoba? Sí, fui rector y vicerrector. Rector y vicerrector. Y coordinador académico del superior. Vea usted. Pero o sea, en ese tiempo yo quería seguir estudiando y viajaba todos los días a las 3 de la tarde a Cuenca, llegaba a 11, 12 de la noche estudiando para graduarme, en este caso de abogado. Ya, usted trabajaba como docente, o sea, se despertaba, trabajaba en las mañanas en el colegio. Sí. Y las tardes se iba a Cuenca Sí, la tarde hasta las ya, noches. ya llegaba de noche. ¿En qué universidad estudió? En la Universidad Católica de Cuenca. Y viajaba todos los días. Viajaba todos los días. Durante 6 años. Claro, 6 años. Qué bien, qué bien. Entonces ahí obtuve el título de licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, luego el de abogado y luego del doctor en jurisprudencia. Claro, doctor en jurisprudencia. Ve usted, doctor, y bueno, yo tengo aquí un papelito donde que tengo anotado este amplio currículo que tiene usted, doctor Rafico, porque en realidad ha sido directivo en varias instituciones. Le veo que ha sido catedrático también, ha sido ex catedrático de una universidad también. Sí, de la Universidad José Peralta. Trabajé algunos años, como unos 8 años. Trabajé en la Universidad José Peralta como catedrático, daba derecho romano, daba legislación laboral. Qué bien, qué bien. Sí, algunas materias afines a mi carrera. ¿Qué otra actividad ha Bueno, hecho? pero también, o sea, la circunstancia no era solamente esa. Yo cuando joven también me gustaba estar al frente de los maestros y en el año, parece que era en el 2004, 2005, me meto también a las elecciones de la UNE Parte de la UNE. y llego a ser presidente de la UNE cantonal de Cañar. En ese tiempo los paros de actividades, porque queríamos que nos suban los sueldos y todo, salíamos a las carreteras y siempre perseguían al presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Claro. perdón, de la Unión Nacional de Educadores. Entonces les decía que
había sido declarado de utilidad pública, pero no era declarado en forma normal, o sea, mirando todos los requerimientos jurídicos y legales. Pero sin embargo la gente ya conocía de que ese lugar estaba declarado de utilidad pública. Entonces, en ese sentido, de la misma forma yo pedí al municipio de que en todo caso, como no va a surtir efecto la declaratoria de utilidad pública, que me dejen de alguna manera conversar con los propietarios para conseguir alguna cosa para el municipio y para la ciudadanía. Entonces, de igual forma, ventajosamente, los dueños de esos terrenos era mi prima, la Lola Maldonado Espinosa, y conjuntamente con su esposo Miguel Campoverde. Y también don Maldonado, bueno, don Maldonado que tenía los terrenos por el otro lado. Entonces yo tuve que llamarles al municipio y decirles, bueno, ustedes van de alguna manera a salvar también un poco más de terreno, pero nosotros queremos que nos donen este pedazo que va a servir para una cancha. Ya. Y efectivamente ellos, yo les dije, manden a hacer un croquis con alguna persona, pero tienen que dejar el espacio suficiente para una cancha y para que sirva en todo caso a la ciudadanía. Entonces llegamos a ese acuerdo y ellos dejaron ese espacio que es ahora la cancha, o sea, conseguimos que nos den ese espacio Ya. y el espacio también donde quede el local de la Federación de Barrios. Entonces, mi función específica, como estaba en ese tiempo desempeñando las funciones de concejal, lo más importante era que no quede únicamente en nombre, o sea, es que es un espacio y nada más. Entonces, con el mismo municipio hicimos las gestiones para que inmediatamente el tractor y todo eso vaya Y se pudo hacer. se hizo la cancha. Ah, qué bien, qué bien. Y luego se hicieron las obras y todo eso. Luego después se consiguió el techado, luego después la energía eléctrica, incluso me encargaron a mí de que como presidente de la Federación de Barrios realice un convenio con la empresa eléctrica para obtener en todo caso que nos den la luz para ese sector. Ah, qué bien. Y conseguimos justamente, y por eso está en las condiciones que está la cancha, que en este caso es una donación no al municipio, sino es una donación a la Avenida San Antonio, al Comité Barrial San Antonio de Cañar. Qué bien, qué bien. Y donde que muchos muchachos hacen deporte ahí, Sí, estimado sí. doctor Rafael. O sea, lo que más me interesa es que yo también juego ahí. Los domingos hago deporte. Hace deporte, usted vóley. también. ¿Qué deporte? Boli Sí, hace. voleibol, claro. Hasta ahora juega boli, doctor Sí, Rafael, sí, todos sí. los domingos. Sí, juego los domingos para mantenerme de alguna manera. Ah, qué bien, qué bien. Porque esa es la única alegría que hay aquí en Cañar, porque no hay más. ¿En qué más se puede ocupar una persona? Claro, creo que sí, más Entonces se llegó de alguna manera, a servir a la ciudadanía, incluso se contrató para que venga haciendo esos arcos que usted ve ahí, que hasta el momento, imagínese, tantos años. tantísimos años. Yo Y jugaba en esa todavía, cancha. todavía permanece ahí. O sea, es una obra muy importante que se realizó para beneficio de Cañar. Ah, sí, sí, qué bien, qué bien. Vea, doctor Rafael, ya para ir un poquito medio terminando el diálogo que hemos conversado bastante, doctor Rafael, me voy a retroceder un poquito más del tiempo. Cuénteme usted, ¿usted nació en dónde, mi doctor Rafael? ¿Y quiénes son sus papás y mamá? Sí, yo nací aquí en Cañar, o sea, soy un cañarejo nativo de aquí. Mi papá es Manuel Antonio Córdoba Vázquez, mi mamá María Isaura Espinosa Verdugo, nativos de aquí de Cañar. Claro. Desde el inicio siempre nosotros hemos vivido en la Avenida San Antonio, incluso cuando recién sacaron la Avenida San Antonio, que siempre nuestra casa quedó al lado o junto a la Avenida San Antonio. Claro que sí. Y en ese tiempo no existía la luz en la avenida,
no era lastrado, sin embargo ahí jugábamos indoor, jugábamos con pelota de trapo. Es Jugaba decir, en esa sí, época ya con pelota. después aparecieron los juegos que se hacía a través de los circos que venían y todos nosotros tratábamos de imitar a los payasos y todo Hacían eso. circos también en el Claro, barrio. sí. O Qué bien, sea, qué bien. se llenaban ahí los jóvenes, los niños, los jóvenes venían de diferentes barrios y ahí en la avenida San Antonio era la concentración. Muy, muy bonito. Muy bonito. Ujú. Y usted sigue viviendo por ese barrio, doctor? Claro, yo vivo ahí, tengo mi oficina ahí. Cuénteme, ¿a qué se dedica en la actualidad, doctor Rafael Yo, Córdoba? desde que obtuve el título de abogado, siempre he trabajado en mi profesión. Desde el 2000, 2002 más o menos. Siempre he trabajado en mi oficina, he dado la oportunidad también para que mis hijos, mi hija Angélica y mi hijo Rafael, que son abogados, también trabajen en la oficina. Ellos trabajaban ahí hasta que finalmente concursaron y llegaron a la función judicial los dos. También mi hija Eliana Lucila Córdoba, que es ingeniera, es contadora, ella también de alguna manera también trabajaba en la oficina. Claro, vea usted. Entonces, siempre ha habido esa unión con el objeto de que mis hijos trabajen y sigan hacia adelante. Yo Muy bien, estoy doctor. muy orgulloso de ellos. Muy bien, muy bien. Y grandes amigos, colegas, Sí. su hija Angélica y su hijo, el doctor Rafael, que es secretario del juzgado también. También le conozco a su hija, que es economista también, sí, sí. ¿Ingeniero o economista? Ingeniera comercial. Ingeniera comercial, sí, sí. No, pues qué bien, doctor Rafael. ¿Qué se viene para el futuro? Le haré esta pregunta, doctor. ¿Le gustaría seguir en el ámbito político, doctor? Cuénteme por ahí. O sea, siempre la actividad del hombre termina con la muerte. Mientras la persona tenga vida, siempre debe tener una proyección hacia adelante. Y si alguna vez hubiera la posibilidad de servir, no en sentido económico, porque gracias a Dios me ha bendecido en la situación económica, pero más bien sería el objetivo servir a la comunidad, servir desde algún lugar donde se pueda llegar para beneficiar a la gente. Eh, Nunca la persona debe quedarse por el hecho de tener bastantes años, no, simplemente lo que tiene que hacer es utilizar esa experiencia, utilizar ese afán de vida, utilizar ese ejemplo de vida que ha tenido con el objeto de servir, con el objeto de que la gente también sigan hacia adelante. Ojalá ustedes jóvenes quisiera verles a sí mismo algún rato al frente, servir a la gente, no buscando los amarres, no buscando esas situaciones, porque si hubiera sido amarrador, yo hubiera sido gobernador, hubiera sido director de educación, pero no. Yo siempre todos mis reconocimientos que tengo y como usted verá en esa hoja de vida, que yo quisiera que usted haga conocer en esa hoja de vida, todo eso ha sido en base a sacrificio y en base a reconocimiento. Nunca he llegado a amarrar, nunca he llegado a obtener recursos o situaciones que vayan a beneficiar económicamente, porque todo el esfuerzo, todo lo que yo tengo es un esfuerzo de trabajo y de buena voluntad y sobre todo de experiencia y más que todo de honradez. Eso me enseñó mi padre. Mi padre era un gran artesano, muy conocido aquí. Eso me enseñó y nos enseñó a todos los hijos a ser honrados y a tener dignidad y sobre todo a servir a la gente, ayudar de alguna manera a todos los que necesiten y para ello siempre estar al frente. Oh, qué bien, qué bien. No, pues y siempre deseándole éxitos, doctor Rafael. Míreme, coménteme si es que empezáramos a hablar de todo y amplio currículo que tiene el doctor Rafael. No acabaríamos nunca el programa, doctor Rafael, pero con su permiso le voy a dar un poquito de lectura ya para ir terminando el programa para que vean con qué personalidad estamos, estimados amigos. Ex candidato a alcalde por el Cantón Cañar, que ya le hablamos de un tema muy interesante, ¿no? Un poquito lo tocamos de ese tema, expresidente de la Unión Nacional de Educadores del Núcleo de Cañar, también ya lo tocamos un poquito, expresidente de la Secretaría de Prensa de la Unión Nacional de Educadores de la provincia de Cañar, que también ha sido de la parte de la directiva Sí. también, doctor, veo usted.
Ve usted también ahí, expresidente del barrio San Antonio de la ciudad de Cañar, que ya lo hablamos un poquito, expresidente de la Asociación de Profesores del Instituto Tecnológico Andrés de Fecorro, vea, ha sido presidente de los compañeros también en este tema, es rector y vicerrector de esa unidad educativa, es director académico también de la unidad educativa a la cual hicimos mención, Andrés de Córdoba. Ex vicepresidente del Consejo de la Niñez y Adolescencia, vea, ha estado protegiendo derechos de la Sí. niñez y adolescencia también, estimado doctor Rafael. Mire, ex miembro del directorio de la Asociación de Fútbol de la provincia de Cañar, AFCA, dice, ¿no es cierto? Ha estado Sí. involucrado en el fútbol El también, deporte. mi estimado doctor. Expresidente de la Liga Deportiva Barrial Central del Cañar, ex miembro de la Federación de Ligas Barriales de la provincia de Cañar, relacionado con el ámbito barrial que estamos hablando un poquito al último también del tema también, doctor. Expresidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cañar Limitada, también estaba en el ámbito financiero también, doctor Rafael. Sí, o sea, ese es un hecho muy interesante porque cuando nosotros llegamos, o sea, un grupo que llegamos naturalmente al frente conmigo, usted debía haber notado la cooperativa apenas funcionaba en un cuartito y el resto arrendaba, algo así, pero nosotros llegamos, cambiamos totalmente la cooperativa y llegó un momento en el que era necesario ampliar la cooperativa y nosotros tuvimos que instalar oficinas en el Tambo, en Suscal y nuestra proyección era llegar a Cuenca, es decir, hacerle una cooperativa, porque tiene Tiene muchísimos años. sucursal de más de 50 años creo que tiene esa Imagínense, cooperativa. tiene muchísimos años y nunca había llegado a ser una cooperativa tan grande como la que debía ser. Sin embargo, nosotros remodelamos el local de la cooperativa, luego compramos un local allá en la avenida San Antonio y teníamos los planos para hacer la nueva cooperativa, la nueva oficina, pero lamentablemente en las elecciones se dieron casos en los que generalmente nos dejaron al lado, no unas elecciones como debe ser. Pero sin embargo, o sea, esto parece que más bien fue algo en contra de la cooperativa. A ver usted. Pero nosotros estamos muy satisfechos del grupo que llegamos allá, porque como les repito, inclusive nosotros cambiamos interiormente el local de la cooperativa. Para que se vea como cooperativa. Sí, existían ya oficinas de contadores, de las cajas, de todo eso, incluso la bóveda para el dinero, construimos una bóveda para el dinero temporizada, es decir, algo que realmente se acople a la situación actual de lo que es el sistema financiero. Con las oficinas que ubicamos en el Tambo y en Suscal, avanzó la cooperativa y seguía y tenía un plano en el que se subía como la espuma, pero salimos nosotros y ahí quedó como, Se estancó nuevamente. ¿cómo dejamos? Ve usted. No se hizo el local en la avenida, solamente está comprado el terreno y no se hace local no todavía. no se ha hecho absolutamente. Ve usted. Tenemos es miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, también ya hablamos, periodista con registro, nos dice, ¿no es cierto?, activo en Sí. la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Sigue activo, estimado doctor, Sí, como claro, periodista, claro. efectivamente. Presidente de la Federación de Barrios en funciones, como me estaba comentando, que estaba diciendo que ya quiere que llamar a elecciones, dice Claro, doctor, pero claro. bueno, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, que me habló que había estudiado en la universidad, en este Católico caso de Cuenca. católica, había viajado todos los días, doctor, Sí, durante acabo 6 también. años. Un Hemos hablado mucho, vea, doctor. sacrificio bastante grande. Y bueno, abogado de los tribunales de justicia, como es mi colega. Ahora sí, la cuña, doctor, ¿en dónde está su oficina? Y cuéntenos Muchas usted. gracias. Bueno, mi oficina está ubicada en la esquina de la avenida San Antonio y Chimborazo, frente a Gripaj. Frente a Gripaj. Estoy al servicio de la ciudadanía y, bueno, muchos de mis clientes prefieren estos servicios porque realmente lo hacemos con mucha honradez y sobre todo con capacidad. Entonces, esperamos continuar sirviendo hasta cuando Dios permita.
Qué bien, qué bien. Le deseo muchos éxitos, estimado doctor Rafael. Y muchísimas gracias a ustedes, amigos, por haber sintonizado y por habernos estado viendo el día de hoy, y haber escrito, haber compartido también, haber dado un like a esta transmisión que le hicimos con mucho aprecio y con mucho respeto ante distinguido ciudadano, el doctor Rafael Córdoba. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Ha sido un gusto enorme poder haber tenido el día de hoy aquí en Nada Personal. Espero muchos éxitos en su vida, en el desarrollo de sus actividades, en los diferentes ámbitos que usted lo ha venido realizando y lo ha realizado de excelente manera. Muchos éxitos y felicitaciones por las actividades que usted ha venido desarrollando en beneficio de la colectividad. Le auguro éxitos, doctor Rafael. Gracias, doctor, y estoy siempre a la orden. Doctor Rafael, muchísimas gracias. Listo para resolver tus problemas. Soy el abogado Nilo Sigüencia para ayudarte en cualquier situación, civil, penal, laboral, tránsito, inquilinato y todo lo relacionado con lo que tenga que ver con el mundo del derecho. Estoy ubicado en la calle 3 de Noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar. Visítame, y será un placer atenderte.